general, digamos, más allá de que nos vemos a veces en las clases presenciales, pero poder ensayar algún tipo de ejemplo de lo que uno está esperando para el trabajo final, ¿no? El trabajo de producción final. Así que bueno, un poco la idea es eso. Como les decía ayer, la idea es rediscutir con ustedes, porque son materiales que ya en gran parte los hemos trabajado desde las lecturas y desde los avances de cada bibliografía, así que bueno, la idea también es poder hacerlo como más compartido, más colectivo, en la medida en que tengan algunas cuestiones, digamos, como para debatir, para trabajar, para aportar. Ustedes saben que las clases son abiertas, digamos, ¿no? En realidad, si son más teóricas de lo que debieran ser, es porque no tengo aporte y entonces, bueno, tengo que pedir como trabajándolo yo, pero la idea es eso, es poder debatir posicionamientos, debatir lecturas, debatir tesis, debatir, digamos, miradas que puedan complementar y profundizar en el análisis de las políticas de los distintos periodos históricos, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a trabajar específicamente con el kirchnerismo primero y el macrismo después. Ahí están conectándose algunos. Bien, ¿qué podemos decir del kirchnerismo? Primero, el kirchnerismo, digamos, lo tenemos que... ¿Por qué nosotros? Primero voy a fundamentar una decisión teórico-metodológica de la cátedra, muy charlada también con Guido, ¿no? ¿Por qué nosotros el quiebre, el pasaje de unidad, ¿no? De una unidad a otra, lo hacemos con el kirchnerismo? O con el, digamos, más que con el kirchnerismo, lo hacemos en relación a la crisis del 2001, ¿no? Porque para nosotros la crisis del 2001 es un punto de inflexión, ¿no? La leemos como una crisis orgánica, una crisis, digamos, que en donde podríamos afirmar que cae el proyecto neoliberal, que por un lado se visualiza esas políticas neoliberales como parte de una estrategia y de un proyecto político, ¿no? Y nosotros lo habíamos ya charlado varias veces, ¿no? Y decíamos que, bueno, se abre en el 2001 se abre una profunda crisis con el argentinazo, ¿no? Una crisis que es violenta, incierta. En términos gramscianos, nosotros podríamos decir que es una crisis orgánica, una crisis de hegemonía, ¿no? Por eso nosotros situamos de alguna manera el quiebre entre los periodos, ¿no? En esa crisis. Justamente porque implica un periodo de redefinición de por lo menos en donde hace eclosión, digamos, ¿no? Una fuerte movilización irrumpe en el escenario sociopolítico, podríamos decir, los sectores populares, las clases medias, que también son fuertemente afectadas por la política bancaria, ¿no? Y la política financiera. O sea, llega a su punto máximo, sería el modelo de polarización social, de aumento de la pobreza desmedido, de desempleo, en donde, digamos, salió a la luz las políticas profundamente usureras, de las cuales veníamos trabajando, ¿no? Y, o sea, después del gobierno de Menem, que nosotros habíamos estado trabajando, venía el gobierno de la Alianza, ¿no? Que profundiza con Cavallo a la cabeza, ¿no? No sé si algunos que tienen alguna, que son un poco más grandes, recordarán lo que implicaron esas políticas de Cavallo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso, digamos, va como minando, ¿no? Y va fortaleciendo también a la par, digamos, y como parte de una dialéctica ahí, un movimiento contradictorio de tendencias, va potenciando también los movimientos populares. Esos movimientos populares también fueron muy analizados por la ciencia política, estoy por estornudar porque estoy con alergia, fueron muy analizados por la ciencia política porque cambiaron, fueron resignificados, digamos, empezaron a estar hegemonizados por otros sujetos sociales, ¿no? Hasta ahora
uno venía viendo que, muy vinculado a los regímenes de acumulación, el motor de alguna manera de los cambios que vienen desde abajo, ¿no? Tenía que ver con los sectores trabajadores, ¿no? Los sectores de trabajadores de las empresas, por ejemplo, con las políticas del peronismo, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los que motorizan esa profunda redefinición del modelo? Fundamentalmente como algunos le llaman, digamos, a mí no es una terminología que me agrade demasiado, pero en general en la ciencia política hablan de los excluidos, ¿no? O sea, quienes no estaban incluso formalmente en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, recordemos acá fuimos como pioneros en eso, lamentablemente, porque todo lo que implicó el Cutralcazo, el movimiento, la conformación del movimiento piquetero, ¿no? Y cómo fueron articulándose los movimientos de desocupados, ¿no? Frente a una política que estaba centrada en la producción de la desigualdad, ¿no? Lo que fue rearticulando es agrupamientos que ya no tenía como eje el mercado de trabajo, sino que justamente tenía como agrupamiento, digamos, lo que rearticulaba era esa característica, como diría Castel, de desafiliado, ¿no? de desafectado del sistema. Y entonces crecen esos movimientos desocupados, movimientos de piqueteros, y en un momento clave de la Argentina, si por ahí alguno tiene algún recuerdo, alguna experiencia, digamos, porque fue como muy dramático, fue una situación muy dramática para la Argentina, el tema de lo que pasa con la estampida bancaria, ¿no? De un día para el otro, fines de diciembre, se produce una medida de política económica, ¿no? En donde implicó la confiscación de los ahorros, ¿no? Por los bancos, por las grandes corporaciones bancarias, ¿no? Eso fue como dicen vulgarmente, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y entonces ahí se logró unir, así como en el Cordobazo nosotros habíamos dicho que era como un primer boceto, ¿no? De alguna manera boceto revolucionario que había logrado unir a los trabajadores con los estudiantes. En este caso se logra unir esos movimientos desocupados que fueron en un principio mal vistos por los sectores medios, ¿no? Porque siempre en esto, los sectores medios, hay varias, digamos, mucho análisis en relación a cómo se autoperciben los sectores medios, ¿no? Que generalmente terminan siempre como más aliados a los propios sectores que los oprimen, ¿no? Y entonces ideológicamente terminan convergiendo, digamos, con los sectores del gran capital, ¿no? Cuando no lo son en realidad y son tan oprimidos como los otros sectores. Pero en este caso, esos sectores medios se vieron despojados, ¿no? Y se produce esa gran crisis del 2001. ¿Tienen algún recuerdo de esa crisis? ¿Tienen alguna nota, alguna reflexión? Nada. Sí, por ejemplo, lo que fue los saqueos, por ejemplo. Sí, mucha desocupación y hambruna, por ejemplo. El hambre, ¿no? Como registro, el hambre era impresionante. Yo recuerdo haber visto ahí en ese momento. Surgimiento de los comedores, por ejemplo. Exacto. Yo recuerdo haber visto ahí el tema de cómo vieron que los noticieros en nuestro país son como muy... bueno, y sacaban unas noticias, ¿no? De cómo la gente se comía, no sé si eran gatos o sea, cómo el nivel de hambre había llegado a tal profundidad, ¿no? Que era terrible el tema de la sensación de despojo, ¿no? A partir de eso también mucha violencia, represión en las calles y demás. Eso también, yo vivía en Cipolletti en ese momento y también recuerdo que la gente después del saqueo hubo mucha represión y demás, y miedo también, ¿no?
Miedo, nuevamente, Hubo ¿no? un asesinato también en Chipoleti, en uno de los saqueos, que murió. Sí, cerca de las 1200 hay una mujer que estaba... Exactamente, que quedó en el medio, ¿no? De todo eso. Creo que... Y después también como el quiebre de los supermercados y medios, o sea, la desaparición de todo lo que fue la clase media, porque O sea, Alarcón, por ejemplo, se fundió en ese momento. Uno de ellos creo que fue ese. como que se juntaron dos, una crisis que ya venía de los 90 o anterior, y luego con todo esto, con esta corrida financiera de corralito, piquetes, desocupación, por ejemplo, en la zona de Cutralcó, que es donde se inician inclusive el concepto, donde nace el concepto de piqueteros. Allí fue las empresas petroleras que se fueron, que dejaron desocupados, gente que algunos indemnizaron y que algunos, pero ya la gente desocupada no era la la clase llamada obrera, sino que era una clase media que se había venido abajo. Entonces era toda una conjugación entre los que nada tenían, o sea, que ya venían padeciendo la crisis. Lo que llaman pobres estructurales y los nuevos pobres, claro, ¿no? En la literatura. Y los nuevos pobres, ¿no? Entonces, creo que fue una gran, no sé, un gran movimiento y era como una desesperación, muchas corridas, porque fue en realidad corridas, sobre todo el tema del fin de año. Y eso como que después ya fue generando además un clima muy diferente que se produjo en los años siguientes. Entonces ya venían el tema de las fiestas, el tema de fin de año, y parecía que eso era como que se iba a dar nuevamente. Entonces habían represión por todos lados, policías por todos lados, invadiendo las calles, y uno no sabía con qué se iba a encontrar, ¿no? Fue medio desesperante todo. Bien, pero ahí la fuerza esa, digamos, ¿no? Que es un movimiento contradictorio, porque bueno, digamos, el saqueo se produce fundamentalmente por el tema del hambre, ¿no? Ahí también se ven afectados, obviamente, intereses de los dueños de los supermercados, ¿no? Pero digo, esa fuerza de esos sectores es porque hubo una crisis de hegemonía, o sea, un decir que estaba sintetizado de alguna manera en esa frase que se hizo popular en ese entonces, con el que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. Que se vayan todos, de alguna manera, fue lo que uno podría como analizador, digamos, utilizar para plantear que fue efectivamente una profunda crisis de hegemonía, ¿no? O sea, los sectores populares y las clases medias lograron ver, digamos, el sentido de estas políticas neoliberales y decir basta, ¿no? Fue y una basta. crisis de gobernabilidad, ¿no? Uh-huh. Hay una gran, creo que eso quedó más evidenciado en ese momento. O sea, como que bien, no había... Yo creo que también... Sí. Sí. Yo creo también que hubo como una especie de despertar y en el pueblo, digamos, como que la gente se dio cuenta que tenía el poder, o sea, entonces como que salía a reclamar a la calle lo que era del pueblo, o sea, un despertar, digamos, también. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo termina eso de alguna manera? ¿Ustedes recuerdan eso? De alguna manera como hito, ¿no? Así digo, ¿cómo termina? Después lo vamos a ver con las políticas del kirchnerismo. También, ¿no? Con la caída del gobierno. Con la caída del gobierno, la Rúa que se va en helicóptero. Helicóptero, ¿no? Sería como la imagen de alguna manera. Incluso su figura política ya estaba, digamos, como fundida, digamos, como ridiculizada, ya estaba mal de todas las maneras, pero
él se fue como, justamente, como terminó el país y su política también, ¿no? Como perdido, digamos, como mismo se Totalmente, veía, perdido, digamos. sí. Pero, digamos, más allá de las personas, ¿no? Y de la Rúa como expresión de un modelo, era el tema del modelo político neoliberal, ¿no? O sea, uno podría decir que había una línea de continuidad que yo la traté de explicar un poco ayer, digamos, ¿no? Cómo desde la dictadura habían quedado en esa crítica, digamos, incluso al concepto de transición democrática, cuando estuvimos trabajando ayer, ¿no? Cómo había parte, ¿no? de esa estructura muy fuerte que no se había logrado desandar. De hecho, con el alfonsinismo y el tema de las leyes, por ejemplo, ¿no? En política de derechos humanos, no se había logrado, ni el gobierno de Alfonsín, ni el gobierno de Menem, avanzar, ¿no? En una verdadera política de derechos humanos, ¿no? Con la ley de obediencia de vida y punto final, fueron como las claves de lo limitado de esas políticas de derechos humanos, ¿no? O sea, no más allá del juicio a la Junta, que del nunca más, digamos, que estuvo en la gestión de Alfonsín, esos procesos, digamos, después terminaron en leyes como la de obediencia de vida y punto final, ¿no? O sea, sin culpabilizar a nadie de las políticas llevadas a cabo por el Estado terrorista, ¿no? Entonces digo, ¿cómo fueron quedando resabios de esa dictadura, ¿no? En esas frágiles democracias, o en esos neoautoritarismos, como le dice Petras, ¿no? Y de alguna manera, digo, el 2001, por eso para nosotros el punto de quiebre está ahí, ¿no? Y por eso esto es para justificar un poco eso, cae de alguna manera el proyecto neoliberal. Después vamos a ver y podemos entrar en disputa o viendo distintos sentidos lo que viene, qué es lo que viene, ¿no? Pero sí claramente uno puede decir que, bueno, es una profunda crisis orgánica, ¿no? Y en donde el proyecto neoliberal, digamos, cae, ¿no? Entonces ahí las clases dominantes de alguna manera se ven forzadas a abandonar lo que era el plan de convertibilidad, que fue la táctica que articuló la fase superior, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Por eso algunos denominan este periodo que viene como de post-convertibilidad, ¿no? Con un punto de inflexión en el año 2006 en relación a las políticas más progresistas, ¿no? Porque ahí los distintos bloques del kirchnerismo también tienen sus distintos tintes, ¿no? Entonces en el 2006 como que se abre un nuevo ciclo de políticas progresistas que llega de alguna manera muy limitado hasta el año 2008, en donde también tenemos la crisis de una crisis del sistema capitalista que empieza con el tema de las hipotecas en Norteamérica, pero que de alguna manera, como siempre somos un país con profunda dependencia, tiene también su impacto en nuestros países, ¿no? Y entonces se abre lo que uno podría decir como una etapa neodesarrollista, ¿no? En esto, digamos, cuando nosotros hablamos de dejar atrás ese plan de convertibilidad que tenía que ver con esa profundo periodo, de alguna manera, de reestructuración regresiva del capitalismo en Argentina, ¿no? Que se había venido dando desde 1976, o sea, desde la dictadura, ¿no? Y que eso que había implicado fundamentalmente, que ya lo vimos ayer, pero la apertura de nuevos campos para el gran capital transnacionalizado, todo lo que tenía que ver con la conformación de un régimen monetario más rígido, la desregulación del mercado de trabajo y de las relaciones económicas con las políticas de privatización, flexibilización laboral, ¿no? Todo eso, de alguna manera, se fueron, digamos, como creando las condiciones materiales y simbólicas, ¿no? Para llegar a este punto de inflexión del 2001. Las bases de este nuevo proyecto neodesarrollista, así lo denomina, ustedes tienen tienen dos artículos que hablan de este contexto, que es el de Baresi y el de Mariano Feliz, ¿no? Mariano Feliz habla del neodesarrollismo, también tienen, creo que en Ampliatoria, no me acuerdo,
el de Svampa, ¿no? Que habla de, para caracterizar este periodo, habla del boom o el consenso de los commodities, ¿no? Entonces digo, ahí hay como mucha disputa en si en realidad es el fin del régimen de acumulación, ¿no? Basado en el modelo de valorización financiera, o digamos, cómo se pasa, por ejemplo, Svampa trabaja las líneas, digamos, de trabajo de Svampa, ella habla cómo se pasa del consenso de Washington, ¿no?, al consenso de los commodities. Y ese consenso de los commodities, ¿qué sería básicamente, ¿no? Ese pasaje de la valorización financiera, hacia dónde, digamos. Y básicamente va a decir ella, digamos, cuando habla del consenso de los commodities, se pasa a economías que están basadas en la exportación de bienes primarios a gran escala. O sea, es todo un proceso de reprimarización de la economía y que trae desposesión social, ¿no? Y amenaza a las democracias, porque está centrado, digamos, la rentabilidad está centrada fundamentalmente en lo que tiene que ver los hidrocarburos, ¿no? Como por ejemplo acá el 2013 con Vaca Muerta. O sea, sin duda, digamos, ese consenso de los commodities, cuando uno habla, es como un proceso complejo y bueno, y que, digamos, que tiene como muchas vetas para ser analizado, pero que básicamente, digamos, para que nos quede claro de qué estamos hablando cuando hablamos de ese consenso, tiene que ver con ese nuevo proceso, nueva vuelta de tuerca a la reprimarización de las economías latinoamericanas, ¿no? Que tienen escaso valor agregado, ¿no? Y eso en el marco de la profundización de algunas dinámicas que llevan a la concentración de tierras, ¿no?, de recursos, de territorios. O sea, todo ese proceso de reprimarización que necesita territorios. Entonces, ¿no?, va llevando como ciertas, toda una lógica, digamos, de desarrollo que tiene que ver con el neoextractivismo o extractivismo, como llaman otros autores. Pero en líneas generales, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un neodesarrollismo? ¿En qué enfatizan quienes hablan de una lógica neodesarrollista, ¿no? En que se confía en las posibilidades, básicamente es un gobierno que confía en las posibilidades de un capitalismo productivo nacional, ¿no? Con altos incentivos a la inversión extranjera, ¿no? Y sin compromisos demasiado profundos, aunque sí hay un avance importante, pero con las políticas de redistribución. Básicamente en el primer momento del kirchnerismo, ¿cuál fue la política como elegida? Fue la devaluación, ¿no? O sea, lo que se hizo como primer medida, sobre todo con Duhalde, fue la devaluación. Eso generó un tipo de cambio, ¿no?, internacionalmente competitivo, que dinamizó las exportaciones, que produjo aumento a las retenciones, ¿no?, y eso aumentó también la recaudación tributaria, que ayudó de alguna manera también a mejorar las cuentas públicas, ¿no? También hay en este proceso de reprimarización de la economía, digamos, también hay, por eso también neodesarrollista, una incipiente sustitución de importaciones, ¿no? Y la retención a las exportaciones, ¿se acuerdan todo el tema del debate ahí de 185, era, no me acuerdo bien el número, pero con el tema de la retención a las importaciones, también se especifican, ¿no?, las deudas y los depósitos, se da todo un salvataje al capitalismo financiero, ¿no? Que en un primer momento todas esas medidas, digamos, lo que produjeron, en realidad fue como una reducción del salario real, ¿no? Que después, digamos, también se congelaron las tarifas, ¿no? Y se dieron, digamos, se dio la asignación universal por hijo como política social. También, digamos, uno podría decir que en esta lógica, digamos,
que después de esta crisis del 2001 y principios del 2002, digamos, como el primer momento, hay, digamos, de mucha inestabilidad institucional. Ustedes recuerdan que hubieron como, no sé, 3, 4 presidentes, ¿no? En esos días, no me acuerdo ya cuál. Uno fue porque quedó como presidente del Congreso, el presidente del Congreso, bueno, Dualde, que deja ahí, bueno, hubieron, digamos, mucha inestabilidad. ¿Quién? Rodríguez Sá, me acuerdo que fue otro. Rodríguez Sá también estuvo, bien, sí, claro. Sí. Bien, por eso. Que él fue que decidió no pagar la deuda externa. Él fue el que decidió no pagar la deuda externa. Sí, claro. Tenés razón, muy buena memoria. Como medida. Pero creo que eran 5, no me acuerdo, pero fueron Dualde y Rodríguez Sá. Dualde, sí, el presidente del Congreso, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Porta, Porta, ¿no? Puerta, bien, entre todos vamos haciendo como la reconstrucción. Puerta, sí, bien. Bueno, pero digo, en ese momento caracterizado por esa inestabilidad institucional, ¿no? Y la mega devaluación esta de la moneda, que trae aparejado, como les decía recién, también más pobreza, porque el primer momento fue muy duro, ahí en 2002, es cuando los indicadores de pobreza son más críticos, digamos, de todo el periodo, ¿no? O sea, esa devaluación trae también otra vez un golpe a los sectores populares, con esta devaluación de la moneda y la caída abrupta del salario real, ¿no? Y aumenta por ende el desempleo, bueno, y todo lo que implicó, digamos, ese primer momento, ¿no? Pero después eso, de alguna manera, se despliega una política cambiaria, ¿no? Que tiene como hito, como pilar, mantener un tipo de cambio alto, real, ¿no? Por eso es convertibilidad, y se empieza a dar lugar a un proceso también de sustitución de importaciones, por eso neodesarrollista, ¿no? Y a impulsar básicamente las exportaciones y las retenciones a las exportaciones como parte de esa política, ¿no? Pensemos que también otra de las cuestiones tiene que ver con la decisión de reducir el tema del peso de la deuda, ¿no? Que era un gran eje, digamos, ¿no? O sea, después del default ese declarado en 2002, el peso de la deuda pública se reduce, digamos, que pasa más o menos del 140% del PBI, ¿no? En 2003, al 51% del PBI en 2007, ¿no? Pensemos ahí toda una reducción de esa deuda, que tiene que ver con todo ese proceso de renegociación que se dio entre el 2005 más o menos, ¿no? Y que iba, digamos, ese crecimiento de las reservas de alguna manera también es lo que permite saldar la deuda con el fondo, ¿no? Y ampliar, obviamente, el margen de autonomía que se tiene, ¿no? O sea, como país, ¿no? Bueno, todas estas medidas tienen un impacto directo, obviamente, en la reducción de la pobreza, ¿no? En la disminución del desempleo, y eso fue, de alguna manera, potenciado, ¿no? Con algunas políticas gubernamentales que fueron muy fuertes, como la recuperación, por ejemplo, ¿no? Que ya lo habíamos visto con el peronismo tradicional, por decirlo así, con la recuperación de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Como instrumento de negociación salarial. Entonces vuelve a enfatizarse en esos convenios colectivos de trabajo, se enfatiza en la recomposición de los ingresos de los jubilados, con una medida muy fuerte también. Se incorporan en esto, digamos, como más de 2 millones de beneficiarios al sistema jubilatorio, ¿no? Porque también se deja atrás la política muy cara de los 90, digamos, del tema de privatización de las AFJP, ¿no? Entonces también ahí hay otra política que de alguna manera ayuda para generar más ingresos para los jubilados, digamos, ¿no? Y a los sectores más vulnerables.
Entonces digo, como ustedes verán, les fui dando como distintas perspectivas de este gobierno kirchnerista, ¿no? En donde sí el capital financiero deja de alguna manera de ser el articulador, el eje articulador, digamos, de este modelo de acumulación, y se empieza un proceso, que es otra de las claves de este modelo, de reestatización, ¿no? De todo aquello que había sido privatizado en los 90, ¿no? Que, como decía, no sé si vieron la película Memoria del Saqueo, que de Pino Solanas, todo lo que decían en aquel momento en los 90, todo lo que debe estar en manos del Estado todo lo que tenga que estar en manos del Estado debe ser privatizado. Bueno, ahora vuelve de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, correos, aeropuertos, bueno, digamos, las empresas de hidrocarburos, así bien no del todo, no son estatizadas en su totalidad, sí se tratan de quedar con el 51%, ¿no? En ese sentido de compartir esa cuestión, ¿no? La fortaleza que asume, por ejemplo, empresas como YPF, ¿no? Pero bueno, ese proceso de reestatización de alguna manera es una clara ruptura con el paradigma neoliberal, ¿no? Si bien no se termina de plantear un plan integral de recuperación de lo que son los recursos estratégicos, ¿no? Así que bueno, digo, están los convenios colectivos, el aumento de las jubilaciones. También otra medida que es importante, que tiene que ver con, que ahora también está como muy discutida, ¿no? Como parte de la política económica, que es el control de precios, digamos, o sea, los acuerdos de precios para poder limitar la inflación, ¿no? O sea, esta cuestión de negociar entre empresas y estados, ¿no? Los precios, hoy se llaman precios cuidados, pero el control de los precios, digamos, fundamentalmente de lo que tiene que ver con los consumos básicos, ¿no? Entonces, se suspenden los despidos, esa es otra medida, ¿no? Hay un aumento, digamos, en lo que es la asignación familiar, ¿no? Se redefine la estructura tributaria, ¿no? Si bien no hay un cambio en lo que para mí es lo básico entre lo que es una política centrada en la redistribución y digamos, lo que es la distribución regresiva o progresiva del ingreso, porque no se modifica el IVA, ¿no? Que es lo que de alguna manera la característica central de una política regresiva, ¿no? Redistributiva regresiva, ¿no? Porque ese IVA cae sobre todo sobre el consumidor. Entonces no hay una política que vaya directamente, ni siquiera hoy con el impuesto al gran capital, porque ustedes sabrán que ese impuesto al gran capital, por ejemplo, y por ahí para ir comparando algunas medidas que hoy están sonando nuevamente, ¿no? Pero mucho de ese impuesto al gran capital también vuelve a ir, en esta cuestión del boom de los commodities, vuelve a ir a las empresas privatizadas o a las empresas vinculadas al gran capital, ¿no? Mucho de lo que se recauda con eso no es que vaya directamente en una política redistributiva hacia los sectores populares, sino que vuelve, ¿no? Para las empresas vinculadas al gran capital, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también todo un núcleo para trabajar importante, ¿no? Pero uno podría decir que en términos generales y en términos de tendencia, la pobreza, por ejemplo, pasa del 57% en el año 2002, ¿no? Al 25% en el 2006. O sea, hay como 20 puntos de diferencia en términos de la pobreza, ¿no? Pero eso no se ve tanto en la participación de los asalariados en la distribución funcional del ingreso, que pasa del 42%, fíjense este dato, ¿no? Del 42% en el 2001 al 41% en el 2006.
Entonces, sí es cierto que los niveles de pobreza bajan un montón, pero la participación de los asalariados en la distribución de ese ingreso es mínimo, digamos, el movimiento que hay en este pasaje, ¿no? Y después también, que esto es importante también poder verlo, además de estas medidas, digamos, de alguna manera económicas, también se fue dando un avance muy importante en lo que es la política de derechos humanos, ¿no? Que no se había logrado, como les decía antes, en todo el periodo de esas frágiles democracias, y recién con el periodo del kirchnerismo, y que todavía siguen, digamos, porque todavía hoy siguen esos juicios, digamos, recién se están llevando a cabo todo lo que son los juicios a los responsables de la dictadura, ¿no? Entonces también ahí hay como otro hito, digamos, para tener en cuenta, ¿no? O sea, aquello que no lograron hacer esos otros gobiernos, sí se logró en este proceso, ¿no? Bueno, después de ver, digamos, como un poco este panorama, acompañado por políticas sociales que no dejan el modelo, que también ustedes lo caracterizaron bastante en las exposiciones que trabajaron de este periodo, no dejan el modelo de focalización y van hacia un modelo más híbrido que se llama transferencia condicionada de la renta, ¿no? Que de alguna manera esa política de transferencia condicionada de la renta tiene que ver con el programa Asignación Universal por Hijo, ¿no? Que no volvemos ahí a un modelo de políticas universalista, a pesar de que el programa se llama, porque tienen todo un trabajo sobre la retórica y las narrativas de cómo se nombra, a pesar que se llama Asignación Universal por Hijo, no vuelve a ser una lógica universalista, o sea, no es una prestación de alguna manera, ¿no?, de políticas sociales para el conjunto, para el colectivo, para el pueblo, ¿no? Sino que, ¿por qué se llaman de transferencia condicionada a la renta? Porque exige una contraprestación. Y no dejan de ser focalizadas, porque están focalizadas nuevamente en los sectores más vulnerables y más pobres. Si bien se amplía, ¿sí?, si bien se amplía eso, no deja de ser focalizada. Y para eso tiene que la exigencia, una contraprestación que tiene que ver con el esquema de sanidad, digamos, de vacuna y de escolaridad, ¿no? Como condiciones, por eso es transferencia condicionada de la renta, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, digamos, ese modelo de políticas sociales y amplía el número de beneficiarios, si bien todavía tiene como una lógica muy acotada. Y en esto, digamos, como nosotros veíamos ya desde el principio, se enmarcan las políticas educativas, ¿no? En esas tensiones, sentidos, como yo le digo, no se trata solo de describir a veces las políticas, ¿no?, sino de ir leyendo esas tensiones, ¿no?, entre distintos intereses de los que son parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos leer esos diferentes intereses? Específicamente en lo que refiere a las reformas educativas, ustedes ya trabajaron con todos los textos, digamos, lo que implican las reformas educativas de segunda generación, como se las llama, ¿no? Las de primera generación serían las del 90, y acá unas reformas educativas de segunda generación que trajeron implícitas un nuevo paquete de alguna manera, ¿no? Si bien algunos dicen que esta reforma educativa no es como un paquete de reforma como fue los 90, sino que fueron como diferentes iniciativas, ¿no?, en diferentes países, sí la bonanza económica, ¿no?, permitió a los países ir definiendo diferentes iniciativas, ¿no?, y se pudieron ir armando diferentes agendas de políticas centradas en la ampliación de derechos y en el reconocimiento de los sectores anteriormente excluidos, ¿no? Eso implicó una serie de normativas, por ejemplo, ¿no?, que si uno, que tiene que ver con
primero la ley de financiamiento del 2005, la ley de educación técnico-profesional del 2005, ¿no? Ya la ley de financiamiento sube el techo al 6% de la participación de educación en cuanto al ingreso, al Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, ahí ya ponemos como un piso la ley de educación nacional, ¿no? La ley de educación técnico-profesional, 2006 la ley de educación nacional, la ley de educación sexual integral, ¿no? O sea, una serie de baterías, de normas, digamos, de regulaciones, ¿no? Que si bien no sería como un gran paquete de reformas, sí, digamos, estamos hablando de de iniciativas, ¿no? Y de una avanzada que intenta fortalecerse en reforma. ¿Qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que quedó como regulación de los 90? La Ley de Educación Superior. En la Ley de Educación Superior, ¿no? Y para ver también la importancia de lo que implicó esa Ley de Educación Superior en los 90 como redefinición de todo un paradigma para la educación superior, no lograron, en relación a la Ley de Educación Superior, si bien hubieron muchísimas iniciativas, no se lograron poner de acuerdo para una reforma. Simplemente como un manotazo de ahogado, digo yo, digamos, en el 2015, se logró, cosa que no es menor, sí se logró una reforma muy parcial de esa Ley de Educación Superior en el articulado para asegurar la gratuidad de la universidad, ¿no? De los estudios universitarios. Entonces, bueno, no digo que sea menor, ¿no? la reforma, pero fueron 2 artículos que se cambiaron, que se modificaron. Después, digamos, en todas estas cuestiones, ¿no? Ustedes, los que van al presencial, analizaron algunas de las fuentes. Los que están en el SEMI saben que lo tienen que hacer solo, el tema del análisis de las fuentes, ¿no? Pero si uno, y mucha de la bibliografía analiza esas fuentes, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, ¿no? La Ley de Educación Nacional no tiene un cambio rotundo en la relación del Estado con la educación, ¿no? Si uno simplemente trabaja el articulado, ¿no? Uno diría, ve más continuidades que rupturas, ¿no? Esto lo dice Felfeber y Blum, lo dice Masrocha y Bior, lo dice, con otros que tenían, el de Barco, ¿no? Porque hay muchísimos artículos que están solo cambiado el orden de las palabras, digamos, ¿no? Pero en donde se plantean los principios de la subsidiariedad del Estado. Entonces el Estado se plantea como uno más entre una multiplicidad de agentes, a los que se le suman agentes, porque se le suman los agentes, digamos, que como las cooperativas, los gremios, ¿no? Entonces, bueno, uno diría ahí, no hay tanto. Lee los principios de política educativa y se mantienen intactos, digamos. Todos aquellos derechos al sector privado siguen consagrados con estatuto de ley, ¿no? Como la autonomía, la autonomía pedagógica, ¿no? Esa autonomía que nosotros leíamos que es para que los agentes privados puedan dictar sus propios planes de estudio, que puedan emitir títulos, ¿no? El reparto proporcional de los fondos públicos sigue consagrado desde el peronismo sin variaciones en la normativa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿No? Porque si uno lee luego, ¿no? Y acá está donde ustedes van más a trabajar, ¿no? Porque es en esa dinámica, ¿no? De resemantización, de donde participan los otros actores, que no es solamente en el diseño de la política, ¿no? Ese diseño de la política tiene un sentido y nosotros leemos, básicamente con un acuerdo bastante grande, más continuidades que rupturas, ¿no? Pero sin embargo, en ese proceso
de implementación, o como dice Stephen Ball, ¿no? De donde la política se empieza a ser más dinámica y empiezan a jugar más actores, es donde se le va también cambiando y dándole los sentidos a esas políticas, ¿no? Entonces ahí es donde sí tenemos como mucha bibliografía, ¿no? Que plantea como un proceso de principalidad del Estado en materia educativa, porque evidentemente el Estado, ¿no? Toma como un papel mucho más activo, no solamente, como dice Susana Bior, en la emisión de normas, ¿no? Sino también en lo que es la politización de la política, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de centrarse como actor político el Estado, ¿no? En ir disputándole los sentidos a esa política. Y también se va dando esa principalidad del Estado, ¿no? En una serie de programas que dependen. Tampoco se dio, perdón, una cosa que tampoco marcha atrás, por ejemplo, que muchos critican en eso la política kirchnerista, con la política de transferencia, o sea, no relación del Estado Nacional y los Estados subnacionales, tampoco hubo como un avance o una rediscusión, ¿no? Pero sí en esta cuestión que ayer lo decía Juan, creo, cuando exponía, ¿no? Es una generación de reformas que tiene algo más de participación política, ¿no? Que involucra a más sectores sociales y que tiene un diálogo, ¿no? Con los referentes de los gremios, de los sindicatos, de los movimientos sociales, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que eso tiene que ver con esa herencia, ¿no? de la crisis del 2001 y todo el movimiento asambleario posterior que se fue dando, ¿no? En donde evidentemente no podían no tenerse, digamos, como parte de, como interlocutores a todos esos sectores, ¿no? O sea, no había política que pudiera ser efectiva si no se tenía como mínimo como interlocutores a esos sectores, ¿no? Entonces, bueno, uno ve ahí como, por un lado, la base de estas políticas que tiene que ver con el aumento del financiamiento, un lugar diferente para todo lo que tiene que ver con las políticas de ciencia y técnica. Hubo mucha plata para las políticas de ciencia y técnica, o sea, se las fortaleció con financiamiento, ¿no? Entonces ahí también, esto que, mientras que Menem los mandaba a los científicos a lavar los platos, ¿no? Cavallo, en las políticas del kirchnerismo, las políticas del CONICET fueron como como una, digamos, una política muy importante a fortalecer, ¿no? Entonces, por un lado, aumento de financiamiento. También hubieron políticas de hibridación curricular muy importantes, que tenían que ver con esta cuestión de empezar a repensar, y hay mucha literatura al respecto, nuevos formatos para esa escuela secundaria, ¿no? Que los hicieran más inclusivos. Las políticas educativas estuvieron centradas en el concepto de inclusión social, ¿no? En esta cuestión de una preocupación por atraer a la educación, digamos, a esos sectores excluidos, ¿no? En tratar de ser garantes del derecho a la educación. Pero, por ejemplo, en relación al derecho a la educación, la ley de educación nacional también es sumamente ambigua, ¿no? Porque plantea el derecho a la educación como un derecho personal y social, y el derecho, esto lo trabaja mucho el texto de Silvia Barco, el derecho personal, ¿no? Nos lleva a toda una lógica en donde la Iglesia es un actor central, y el derecho social nos lleva a otra lógica completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa ley, ese diseño de la norma, producto de múltiples negociaciones, ¿no? Que lo iban haciendo como muy complejo, ¿no? Entonces, que lo tenemos que ir analizando no solamente a través del diseño, sino en la dinámica que fue asumiendo en su puesta en práctica, en donde se
fue conjugando con otros actores, ¿no? Otro de los ejes también fue, digamos, que algunos lo leen como continuidad y otros como ruptura, ¿no? Tuvo que ver con las políticas de evaluación de la calidad. Y todo lo que tiene que ver con los dispositivos de evaluación, ¿no? En este caso, digamos, asociado a la inclusión de nuevos sectores, ¿no? Pero, de hecho, las políticas de evaluación de la calidad, digamos, siguieron teniendo su impacto, ¿no? en las políticas educativas, ¿no? También una política central fue la creación del INFOD, del Instituto de Formación Docente, ¿no? Y en esto toda una lógica de capacitación, de formación y capacitación mucho más centralizado. Entonces, también ahí aparece como otra política central, digamos, el tema del INFOD, ¿no? O sea, hay toda una idea, de alguna manera, de una refundación política, ¿no? En donde se van resignificando ampliación de derechos y de la mano de una revalorización del papel del Estado, ¿no? O sea, uno podría decir que se va dando un proceso muy complejo, ¿no? De apertura de nuevos sectores, con viejas lógicas que ya estaban como, que algunos dicen como de inercia, digamos, ¿no? Que siguen en el sistema, como por ejemplo las lógicas de evaluación de la calidad, ¿no? Que ya se habían logrado meter en el entramado de las políticas educativas, ¿no? Bien, digamos, ¿qué pasa con estas políticas kirchneristas? De alguna manera empiezan a socavarse a partir del 2008 con esta crisis mundial, digamos, empieza a verse privada de recursos económicos, ¿no? Por lo tanto, digamos, de posibilidades de desarrollo. Y bueno, en el 2015, ¿no? Tenemos como política que les gana, digamos, el kirchnerismo, ¿no? ¿Y qué pasa? El macrismo. ¿Qué pasa con el macrismo? Es la primera vez con el macrismo, y esto también es importante por ahí como poder caracterizarlo, ¿no? Porque el macrismo implicó un momento clave, digamos, ¿no? En el sentido de pensar, nosotros caracterizamos el macrismo, ¿no? Como el gobierno o como ceocracia, digamos, ¿no? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de una ceocracia? Estamos hablando del gobierno de los CEOs. ¿Y qué quiere decir esto, no? Que por primera vez llegan al gobierno, ¿no? Los dueños del gran capital, pero esta vez, y esto es lo novedoso del periodo, no es a partir de un golpe de Estado, sino a través de elecciones, ¿no? Para no llamar de un gobierno democrático, porque en realidad ya discutimos lo que sería, digamos, un gobierno democrático o no democrático, ¿no? Entonces, digo, eso también es como novedoso en el sentido de quienes acceden, ¿no? Con el gobierno de la alianza, ¿no? ¿Qué implica la alianza Cambiemos en esa Argentina reconvertida del 2015 al 2019, ¿no? Entonces digo, la asunción de Macri, ay, perdón, me estoy quedando sin voz. La asunción de Macri constituye una alianza de derecha, digamos, ¿no? Y que accede al gobierno por primera vez por elecciones democráticas, ¿no?
Esto es como una cuestión muy novedosa. Ay, perdón. Sin embargo, digamos, ¿qué hace el macrismo? Uno puede decir, y esto puede llegar a ser polémico, ¿no? Pero bueno, así como decíamos, los avances y contradicciones o no tan avances del gobierno kirchnerista, el macrismo, ¿no? Uno podría decir que consolida el proyecto de neodesarrollismo del kirchnerismo, ¿no? Y se consolida ahí como, asimismo, como fuerza político hegemónica, ¿no? Entonces, si bien la crisis del neoliberalismo logró desplazar el discurso del ajuste estructural, digamos, de escena, ¿no? Como hipótesis uno puede decir que el auge y el estancamiento de la primera etapa del neodesarrollo contribuyeron a consolidar progresivamente estas fuerzas sociales con voluntad de radicalizar ese proyecto. Y ahí en esas fuerzas sociales, ¿quiénes se articulan? Y se articulan las fracciones hegemónicas de las clases dominantes, o sea, el gran capital transnacional, ¿no? Y otros grupos que no habían sido, digamos, también articula con algunos otros grupos que no habían sido beneficiados por el modelo anterior o que habían sido perjudicados por esa crisis, ¿no? Ese amplio abanico es quien va a socavar de alguna manera la base social del kirchnerismo y va a aportar a los fundamentos de estas nuevas fuerzas políticas que ganan en el 2015, ¿no? Este gobierno, digamos, es claramente, ¿no? La alianza Cambiemos, ¿no? Expresa claramente una derecha empresarial, ¿no? Que está hegemonizada por el PRO de Macri y secundado por el radicalismo, ¿no? Entonces, como le decía, no viene a desarmar el proyecto neodesarrollista, sino que lo que viene es a radicalizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuáles son las lógicas o las claves de ese gobierno, ¿no? Lo primero que hace es un ajuste macroeconómico, que es parte del programa fundamental que busca la extranjerización, profundiza las lógicas del extractivismo, ¿no? Con vistas a proyectar una mayor rentabilidad y acumulación del capital, ¿no? Que sigue liderado por las exportaciones. Y otra de las claves de su gobierno tiene que ver con el endeudamiento externo, ¿no? Potenciar, que hoy vuelve a estar en tela de juicio, ¿no? El endeudamiento externo, ¿no? Entonces, de la mano del discurso del mérito, del elogio al mérito, del esfuerzo individual, ¿no? Como camino al éxito económico, este gobierno de los CEOs, digamos, va fundamentalmente a profundizar un camino nuevamente de mayor polarización social, ¿no? Y en donde lo que legitima tiene que ver con ese saber empresarial, ¿no? Un saber hacer capitalista empresarial que volvemos a esa lógica de lo que decía Gentili ayer, que les comentaba, ¿no? Que quienes son los que tienen que triunfar en educación, también son los que triunfan en el mercado, ¿no? Entonces, quienes tienen que gobernar en educación o dirigir, digamos, las tramas de educación, son los exitosos, los empresarios, ¿no? Entonces volvemos a ese discurso, en esto no hay como muchas novedades, digamos, ¿no? Porque se vuelve como a esa articulación con los pseudos empresariales y sin participación popular, ¿no? En un discurso que vuelve a enfatizar la eficiencia, la competitividad, el pragmatismo como lógica, ¿no? De su desarrollo. Las primeras medidas, digamos, ¿qué busca, digamos, en educación? Básicamente desmontar todo lo que limitaba desmontar, digamos, todas aquellas medidas que limitaban al capital, ¿no? Entonces se devalúa el peso nuevamente, se reducen los impuestos a las exportaciones,
se incentivan las exportaciones primarias, ¿no? Son todas medidas, rápidamente hay como un tarifazo, ¿no? La elevación de las tarifas de energía, de transporte, se recortan los subsidios y se promueve de alguna manera la inversión a empresas privadas. Está todo el cierre de las negociaciones con los fondos buitres, me da el sol justo en la cara, con los fondos buitres, todo un proyecto de apertura e internalización muy fuerte de la economía, ¿no? Y se avanza, digamos, en la reducción del gasto público, se contiene, nuevamente hay como un freno a todo lo que son las negociaciones salariales, ¿no? Y en educación en particular, digamos, lo que uno puede fundamentalmente como tendencia visualizar tiene que ver con un desfinanciamiento, ¿no? Un recorte presupuestario muy fuerte al ámbito educativo. Cuesta ubicar en esos años de gestión una línea de política, ¿no? Más allá de la continuidad de las pruebas de evaluación, las pruebas a aprender. Uno puede decir que lo que lo caracteriza tiene que ver más con el desmonte de programas o el desfinanciamiento, o sea, siguieron con los programas básicos del kirchnerismo, pero desfinanciados, ¿no? O sea, le sacaron el soporte fundamental que tenía que ver con el aumento presupuestario, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos los dejaron andar, por ejemplo, el Plan Conectar, fueron cambiando de nombres y vaciándolo de contenido y vaciándolo, digamos, lentificando también su proceso, ¿no? En el envío de fondos. Algunos fueron derivados directamente a las administraciones provinciales, y fundamentalmente como resignificado en su sentido, ¿no? Entonces, ahora articulados, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las políticas de becas, muy articulado a, o sea, hay todo un cambio de sentido y un cambio de retórica, ¿no? Y entonces ahora muy vinculado también a la lógica del mérito, ¿no? Por ejemplo, en las universidades hubo todo un plan, digamos, ¿no? de rearticular todo lo que tiene que ver nuevamente con becas vinculadas al mérito, ¿no? Y en los profesores también hubieron como una resignificación de lo que era la vieja política de incentivo de los 90, que quedó inerte también en el kirchnerismo, ¿no? Por inercia quedó, resignificado en un sistema en donde se conjuga lo público y lo privado, o sea, bajo un mismo sistema, ¿no? Entonces, digo, hay como todo las medidas del kirchnerismo, ¿no? Pero resignificadas profundamente en un sentido negativo, de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ahí aparece lo nodal de la política, ¿no? Toda una desinversión en el tema del CONICET, por ejemplo, se desarticuló la línea de formación del CONICET que tenía de formación de investigadores, que recién este gobierno de Fernández está rearticulando, ¿no? Y dándole, digamos, lo rearticula como línea política, si bien hoy también sigue con muy pocos fondos dedicados a eso, pero sí, digamos, hay como mucha innovación en proyectar ese espacio, digamos, ¿no? De formación de investigadores de base, que tiene que ver también con la fortaleza de un país, ¿no? O sea, el CONICET es como la mano, digamos, si uno quiere fortalecer la línea de autodeterminación del país y una política que incentive investigadores autónomos, ¿no? y nacionales, sería como una de las lógicas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto, digamos, como grandes pinceladas que les permite hacer pensar las tensiones, las contradicciones, ¿no? De estos modelos, de estas gestiones de gobierno, ¿no? Que llevan, que van de la mano de modelos, ¿no? Muy
muy diferentes, ¿no? Y que ustedes tienen ahí algunos materiales, como el de Laura Rodríguez, ¿no? Que va comparando las políticas del kirchnerismo con las del macrismo, o el de Glusi Feber, que también habla de las políticas, digamos, del macrismo, y que les va a permitir, digamos, como ir específicamente a retomar los sentidos y los mecanismos, digamos, por los cuales estas políticas son tan diferentes, ¿no? En el papel del Estado, en su relación con los derechos, con el derecho a la educación, ¿no? En su forma de gestionar la política, son como radicalmente diferentes. Y como no, en principio, bueno, ver si qué más quieren por ahí, digamos, específicamente, si quieren que fortalezca alguno de los núcleos que trabajamos, y si no, sí quería guardar un ratito, por eso me fui apurando al final, para trabajar a ver si, ahí yo sé que alguien sí trajo lo de la política, pero para poder hacer como un ejemplo de alguna manera de cómo trabajar ese trabajo de producción. Sí, yo había planteado trabajar con lo que fue el Programa Nacional Nuestra Escuela, que fue una iniciativa federal para la formación de los docentes, formación gratuita. Bien, ahí quiero... espera, tuvo varios años hasta que... Para que quiero ahí empezar a trabajar algunas cuestiones para... ¿Me escuchás? Ay, se te cortó. Silvana, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, porque estoy con un teléfono que me prestaron. Ah, bien, no, porque se te había cortado. Bien, vos decís que querés trabajar, por ejemplo, el Programa Nacional Nuestra Escuela, ¿verdad? Yo lo que quiero ahí es mostrar esto. Sí. Bueno, espera, yo lo que quiero mostrar acá es la diferencia entre trabajar un programa y trabajar una política, ¿sí? Que quizás ustedes lo vean como un problema de tinte o de vocabulario, pero que no, que es mucho más profundo porque tiene que ver con esto, con qué estamos analizando, ¿no? Una cosa es un programa y otra cosa es una política. Entonces yo quiero que acá hagamos entre todos el esfuerzo para poder ver distintas políticas quizás que podemos trabajar a partir de un programa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trabajamos, qué política estamos trabajando? ¿Qué es lo que tiene que quedar muy delimitado? O sea, ¿cuál es el problema que la política intenta solucionar? Entonces, ahí tenemos que ir a ver, no solamente, digamos, la política, ¿no? Sino la definición del problema, los instrumentos que usa, y los impactos, el proceso. Entonces, a ver, hagamos el esfuerzo en este programa. Si querés contar, Silvana, un poquito de qué se trata el programa, y entonces vamos tratando entre todas de definir las distintas políticas que pueden ser analizadas a partir de ese programa. Entonces, ¿cómo es la correcta formulación luego de esa política? Y el programa se fundó en el año 2013 y lo que buscó estuvo destinado a casi 1 millón de docentes y casi cerca de 43.000 escuelas aproximadamente, que lo que buscaba era darle formación gratuita a través de... Yo hablo de la formación destinada a los docentes de postítulos de nivel superior, ¿sí? Específicamente a esa es la que me gustaría referirme. Este programa, había cerca de 130.000 docentes que cursaban estos postítulos de diversas áreas, y bueno, y quedaron afuera porque cuando en el 2017, en diciembre del 2017 se cerró. Entonces, esta cuestión que era una ampliación de derechos que considerábamos, o sea, los docentes, por ejemplo, estaban
muy contentos con esta formación, y encima gratuita, encima federal, universal, para docentes en ejercicio y todo, se cortó. Entonces, esa revalorización del papel que el Estado había tomado, digamos, brindando esta capacitación, quedó, desmembrada esta política, digamos, de brindar de manera gratuita esta formación. Y los docentes también imposibilitados de terminar de estudiar. Bien, hubo lucha ahora del sector. Sí. Sí. No, digo para el conjunto, digamos, para todos los que están conectados en este momento. A ver, ¿cómo podemos ahí caracterizar algunas políticas, ¿no? Y distintas políticas a analizar de ese programa. Porque claramente la política... Profe, disculpa. Sí, Fabiola. Por ejemplo, yo también había pensado, digamos, trabajar por otro lado lo que fue el conectar igualdad, que esto por ahí fue algo muy característico del kirchnerismo. Pero pensándolo ya como un programa también, ahora estuve anotando algunas cosas, algunas cuestiones de las que habló, y me parece que vendría a ser como una política social, en la inclusión social que hizo todo esto. Digamos, para hablar de una política deberíamos hablar de la política de inclusión social. Bien, a eso me estoy refiriendo, digamos, ¿no? O sea, diferenciar, una de las primeras cuestiones que tienen que tener en claro, que diferenciar entre lo que es un programa, que es la forma de instrumentar quizás la política, ¿no? A lo que es una política. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Como decía ahí Fabiola, ella que dice, bueno, el plan Conectar Igualdad, bien. Ella quiere ver las políticas de inclusión social. A eso le faltaría como darle otra vuelta de tuerca para focalizar más el objeto de lo que vas a analizar. ¿Qué política, digamos? ¿No? Fabiola. ¿No? En el caso de lo que expuso... Sí, disculpa. Bien. En general yo tengo que ir articulando cuando formulo la política para que el objeto me quede bien delimitado, ¿no? Con mucha precisión el problema que voy a abordar, ¿no? Entonces porque la política lo que va a tratar es de resolver ese problema, ¿no? Y la política sería la formación, digamos, la formación docente gratuita que no estaba dada por el Estado, ¿no es cierto? Claro, todo lo otro, no, tratemos de ir acotando, a ver, digo para... ¡Qué difícil! Porque enseguida como que... entonces, a ver, ¿cuál sería quizás ahí en ese caso, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo les voy a nombrar como algunas políticas que fui pensando en relación a distintos programas que se les pueden ocurrir trabajar, ¿no? Pero que para que vean la diferencia entre programas específicos que instrumentan políticas a lo que son las políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las políticas de expansión del sistema universitario, ¿no? Entonces, sí, ustedes van a ver en algún momento, bueno, si crecen o decrecen, pero esas políticas de expansión, yo las tengo que vincular para que sea una, digamos, articulen en relación a un problema, quizás, ¿no? A la ampliación de derechos o el tema de la redefinición de lo público y lo privado, ¿no? Entonces, esas políticas, ¿yo dónde voy a poner el eje en la política de expansión del sistema universitario? Estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Porque puedo ponerlo, digamos, en esta redefinición, políticas de expansión del sistema universitario, vamos a suponer, redefinición de la dinámica pública, ¿no? O puedo ponerlo, ahí estaría en un problema, y si lo pongo, si lo quiero poner en otro problema, por ejemplo, políticas de expansión del sistema universitario y el derecho a la educación. Y ahí lo estoy poniendo en otro foco. ¿Me entienden? El recorte de la política que yo voy a analizar es distinto. O, por ejemplo, ¿no? Las políticas educativas de contención o permanencia para los para los estudiantes secundarios, ¿no? En las distintas instituciones. Entonces ahí quizás voy a ir
plan o al programa Progresar, o al plan de finalización de estudios secundarios, el FINE. O sea, cómo el programa materializa una política, pero la política tiene que estar vinculada a un problema y a una delimitación del problema. Profe, Sí. Nosotros con mi compañera habíamos pensado trabajar la cuestión de la unidad pedagógica de primer y segundo grado. Hay una resolución en la provincia de Buenos Aires que la enmarca, digamos, en el derecho a la educación, en la LEN, en la idea de que la LEN dice, bueno, esto de que la primaria constituye toda una unidad, que no se la puede compartimentalizar, que todos tienen, bueno, trabajar esa resolución de provincia de Buenos Aires en particular y... volvemos a lo mismo, Elena. ¿Volvemos a lo mismo? Volvemos a lo mismo, o sea, una resolución no es la política. La resolución materializa una parte de esa política. Entonces hay que ver ahí desde dónde lo quieren analizar ustedes. Porque yo por ejemplo, en este caso de la unidad pedagógica puedo ver en cómo afecta el trabajo docente. Entonces me ubico más en las políticas, ¿no? Digo, hay como distintas dinámicas, digamos, que yo puedo analizar a partir de esa resolución. Entonces la resolución no es la política. Por eso que quería hacer como el ejercicio, digamos, de que pensemos juntas. No es tan fácil tampoco haber, digamos, esta determinación, por eso digo, pero sí, digamos, sí. No, a ver ahora, escuchando todo esto, si lo formulé bien, sería, la política sería la formación permanente y gratuita de los docentes, y el problema, digamos, donde quiero focalizar sería la vulneración por parte del Estado del derecho a esa formación. Sí, ahí sigo mal. Sí, no, que seguís mal, hay que ir como precisando, vas avanzando, pero bueno, por eso digo, no es fácil, digamos. Primero, ahí ya estás como anticipando una hipótesis, ¿no? Y la idea justamente siempre es estar abierta al análisis de la política, porque si vos anticipás la hipótesis no tenés que ir ni a analizarla, digamos, y ya sabés que, bueno, lo que querés decir es eso, digamos, ¿cuál sería el análisis de esa política, digamos? ¿No? Entonces lo que tengo que estar es abierta justamente, a veces incluso en la formulación de la política también puede ir como un interrogante, digamos, ¿no? Porque lo que tengo que sacarme son, primero, para analizar políticas, lo dijimos al principio, ¿no? Tengo que salir de esos análisis maniqueos y dogmáticos, los prejuicios, y tratar de abrir la cabeza a ver esos desafíos, esas contradicciones, a quienes, digamos, depende cómo yo formule la política, ¿no? Cuáles son los sectores incluidos, excluidos, buscar datos, ver, digamos, porque por ahí a veces lo que yo prejuzgo, ¿no? En este caso, estoy hablando, Silvana, como por hablar, ¿no? Pero que tiene que ver con que se vulneran los derechos, por ejemplo, tengo que evaluarlo, digamos, en realidad si no fue complementado con otro programa, con otro, no sé, digo, hasta dónde yo puedo y qué categorización de derecho estoy trabajando para poder plantear eso, ¿no? Entonces, digo, en eso hay que ser también como muy cuidadoso. Lo que se trata es de un análisis científico, fíjense en todos los materiales de la primera unidad, de lo que es analizar una política, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos analizar, digamos, lo primero que tenemos que hacer es ver la situación problemática, ¿no? O sea, ver la definición del problema. Una vez que veo el problema y la definición del problema, ¿qué acciones, estatales o no estatales, porque en eso Stephen Boll abre mucho la dinámica, van a cambiar o pueden modificar, digamos, esa situación problemática? Entonces ahí quizás me tengo que ir al diseño de la política, ¿no? Y después tengo que ver lo que es la evaluación de esa política, ¿no? Cómo conocer si la política diseñada logra o no logra resolver esa situación problemática, ¿no? Pero creo que esa determinación, digamos, del problema puede ser, digamos, de distintas, porque, por ejemplo, en esto que yo digo de la unidad pedagógica,
está justificado ahí, que tiene razón, no es la resolución, pero justificado está esta idea del derecho a la educación, de igualdad, de oportunidades, porque no todos los chicos aprenden en el mismo momento y demás. Y después también hay una justificación teórica, ¿no? Yo soy de letras, ¿no? Y trabajo en didáctica de la lengua y la literatura para iniciar. Hay una justificación teórica que tiene que ver con que los chicos tienen todo un proceso de desarrollo de la lectura y la escritura que abarca mucho más que por ahí un ciclo escolar. No sé bien de dónde... eso me dejó pensando. Es que ahí, digamos, ahí por eso digo, la definición de la política tiene mucho de ustedes, pero digamos en el sentido de cuál es el recorte que yo voy a hacer. Porque esa unidad pedagógica, por ejemplo, ¿no? Yo lo puedo ver desde la, digamos, más vinculado al tema de, al derecho a la educación, ¿no? O lo puedo ver desde una cuestión, digamos, incluso más desde políticas curriculares, o desde políticas de innovación tecnológica, qué sé yo. Espérenme, me esperan un segundito y perdonen, pero creo que me golpean acá y no sé quién. Ya vengo, ¿eh? Acá volví, perdón. Acá estoy. Pero justo me cayó gente y no tenía quien abra la puerta. ¿Se entiende, Elena, lo que digo? O sea, ¿cómo yo recorto? O sea, eso, ¿qué mirada le voy a hacer a la política? ¿Cómo? Por eso, pero la justificación del problema puede ser, digamos, como multicausal, o tenemos que, porque en el sentido de que esto, de que yo lo veo desde un punto de vista teórico, como relevante por la disciplina, digamos, por lo que implica la lectura y la escritura, que es sobre todo lo que enfatiza la unidad pedagógica, o por lo menos en la parte que estoy más compenetrada, también tiene cuestiones sobre ciencias sociales y demás, o sea, no es solo lectura y escritura, pero tiene un fuerte componente de eso, y después la idea de, bueno, esto del derecho a la educación, pero no sé, capaz que lo que me digan los otros compañeros también me termina de... Igual lo estamos pensando con mi compañera, pero bueno, ayer hablábamos de esto y por ahí para compartir una clase. Por eso, pero yo lo puedo tomar como, por ejemplo, no sé, estoy pensando, ¿no? Las políticas de promoción de aprendizaje, o como políticas de evaluación, ¿sí? Claro, también tiene que ver con evaluación, sí. Claro, por eso sí. Digo que depende el recorte, o sea, que la resolución no es la política, el programa no es la política, sino que la política tiene que ver con el recorte problemático que yo voy a hacer. ¿Se entiende? Sí. Esperen que... ¿Se escucha? Esperá que me viene el sol en la cara y no las veo. Sí, las escucho. Disculpe, profe, soy Fabiola. Sí. Mi pregunta en realidad es como que no me queda claro bien, por ejemplo, si nosotros trabajáramos lo que es la conexión o no solo el programa de Conectar Igualdad, sino como esto de la inclusión, por ejemplo, porque digamos, luego de la pandemia, hubiera sido, o en la pandemia, hubiera sido como la solución a muchos de estos problemas, digamos, que todos pudieran haber tenido conexión o una computadora, ¿no? Y justamente fue como el parate de este seguimiento, digamos, de lo que venía con el kirchnerismo, de lo que hizo el vaciamiento Macri, que no se pudo seguir con esto, digamos, porque si hubiera seguido ese modelo, digamos, es como que hubiera gran parte de la problemática que hubo en la pandemia hubiera sido solucionada o
o se hubiera podido trabajar mejor, no solo los profesores, sino que también los alumnos hubieran tenido la posibilidad de estar como más conectados, ¿no? Como que yo lo veo desde ese lado como una resolución al problema, digamos, como así decirlo. Y como que el problema fue ese, justamente, que no se siguió con la política, digamos, que venía haciendo el kirchnerismo, esta política de inclusión o de inclusión social, ¿no? Porque justamente el que quedó excluido fue el que no podía conectarse o el que no podía tener una computadora. Igual ahí, Fabiola, yo lo que, digamos, me parece que una clave que también la trabaja Stephen Ward, ¿no? Esta cuestión de impensar la política. Porque es como que se quedan en lo que, digamos, porque todos tenemos como algún acercamiento a las distintas políticas y como alguna apreciación personal de lo que pasa con esas políticas, ¿bien? ¿Sí? Entonces yo siento que eso las está obturando en la capacidad, digamos, que después quizás llegan a una conclusión similar, pero la idea es, ¿no? Ahí Stephen Wall tiene esta categoría de impensar la política. Ser ¿no? como más objetiva, ¿no? Como que ser más objetiva. Estar más abierta a los desafíos que implica analizar la política, con todas las variantes de actores sociales que juegan, ¿no? Relean los primeros materiales, con todo lo que implica, digamos, ¿no? Las variantes que juegan en esa política. Porque si yo la miro, yo estoy viendo ahí como relaciones direccionales, digamos, como muy unidireccionales, ¿no? Que me hacen perder la complejidad de todo esto. ¿Sí? Entonces, incluso el conectar igualdad, yo puedo analizarlo desde, por ejemplo, ¿no? He tenido incluso trabajos, estoy pensando en trabajos que han hecho estudiantes de otras cursadas, cuando este mismo trabajo de final, ¿no? Y que han hecho trabajos mirando la política de financiamiento del programa Conectar Igualdad en el kirchnerismo. Y han sacado cosas sumamente relevantes, datos sumamente relevantes, ¿no? De dónde se extraían los recursos, hacia dónde iban, digamos, pero miraron eso. ¿Sí? Ahora, si yo miro el derecho a la educación, quizás miro otras cosas, ¿no? Pero la idea es poder estar, por eso digo, tratar de desafiar los límites de la imaginación. Claro, por ahí focalizar en algo específico de lo que fue, por ejemplo, claro, nosotros es como que lo pensábamos a partir también de esto de la tecnología y de lo importante que es hoy también la tecnología y esto de poder estar conectados, por ejemplo, nosotros ahora mismo, justamente. Bueno, entonces quizás ahí el eje de la política tiene que ver con el acceso a las tecnologías, ¿no? Y entonces, claro, eso era lo que yo le decía a mi compañera, y esto de como que también en lo que es universidades o carreras terciarias, es como que llegó como para instalarse, porque hay muchas carreras que son directamente virtuales, o sea, muchas carreras, por ejemplo, acá en Cutralcó tenemos muy pocos terciarios y digamos, facilidades para estudiar en una universidad hay una sola, que es la UTN, entonces es como que la mayor posibilidad que hay en cuestión de educación es virtual, o sea, es como que yo lo veía como... Bueno, como por eso, ahí en ese caso está poniendo como esas políticas de acceso al conocimiento y las potencialidades o no de modalidades virtuales o híbridas, digamos, y en relación al derecho a la educación, ¿no? Claro, es como que o sea, nosotros lo habíamos pensado, digamos, desde ese lugar, como también una facilidad. Y por ahí también triangular fuente, entonces quizás no sea solo, quizás pueda ser que ustedes se centren en algún aspecto del programa Conectar Igualdad y la política una vez que lo delimiten, ¿no? Pero también puede ser que cuando ustedes hacen el análisis de una política, por ejemplo, las políticas de acceso al conocimiento, no sé, estoy pensándolo como tengan que ir, obviamente, a triangular fuentes, y no sea solo en una normativa, sino tener que ir viendo la historia quizás de conjunción de esa política, ¿no? Y cómo se fue,
modificando a lo largo del tiempo en relación a ese derecho a la educación, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, Fabiola? Sí. Pero Es complejizarlo, no quedarse en la respuesta fácil, bien, se recortó, se achicó, no es, digamos, esa la idea del análisis, sino complejizar el análisis, claro. ver esas tensiones. Igual de todos modos es como que lo estuvimos charlando como hoy, y mi compañera justo hoy no pudo estar, sí estuvo en la clase anterior, y yo le digo, se lo voy a plantear a la profe como para sí, también la idea hoy es comentarlo, para charlar. Quería que algunas pobres se pongan, digamos, pero para poder ver cuestiones que les sirven a todas, ¿no? Claro, es como que, porque es difícil también plantearse ya sé que es difícil, por eso quería que algunos, digamos, traigan hoy el ejemplo para poder ahí, digamos, empezar a ver esto, digamos, que no es tan fácil delimitar esto, digamos, el problema, la política, ¿no? Y los instrumentos de los que se vale la política, cómo triangular fuentes. Claro, bien. Incluso, digamos, no solo lo del plan, sino que acá en Cutralcó este año YPF donó a todos los cuartos años de las técnicas, de las escuelas técnicas, computadoras, ¿viste? Entonces como que se intenta como seguir como ese camino o esa parte de la inclusión, como para que, por ejemplo, en este caso, para que los chicos de escuelas para que te quede más claro, perdón, pero ahí justo me largaste un tema que yo puedo... Porque, suponete, yo ese mismo problema lo estoy analizando por mi investigación desde otro enfoque, totalmente diferente. Por ejemplo, no, para que veas que es complejo el problema, no. Sí. ¿Desde dónde lo analizo? Desde el vínculo que tienen las políticas educativas con el extractivismo, ¿no? Entonces, ¿cómo las empresas petroleras, ¿no?, intentan incidir como parte de esas organizaciones de la sociedad civil en la determinación de redes con el Estado, ¿no? Redes digamos, redes estatales y empresariales, ¿no?, que van manipulando de alguna manera esas lógicas extractivistas en las escuelas, ¿no? Entonces, fíjate que el mismo enfoque puede derivar en una cosa re diferente, porque el eje y la política están puesta en otro lado, ¿sí? Yo es como que digamos, lo pensé porque justamente es como que estamos viviendo todas estas cuestiones, viste, tan relacionadas, digamos, con esto de la tecnología y la conexión. Está muy bueno, sí. No, me parece muy bueno poder ahí focalizar en esta cuestión, quizás de esta cuestión, que hay muchísima bibliografía nueva, que yo todavía no he, pero hay mucho sobre el tema de las TICs y la virtualización de los procesos educativos y, digamos, todo este problema complejo como para ir definiendo. También, por ejemplo, pensaba, ¿no? Pensaba esto de que, por ejemplo, en el nivel inicial se hizo todo un reajuste o con todo esto del nuevo proyecto, y se incluyó el tema de la tecnología como un eje central. Entonces es como que ya estaba pensado también, ¿no?, de una cierta manera, y fue antes de la pandemia, antes de que se necesitara, digamos. Entonces es como que es algo re importante que por ahí hubo un retraso, sí, y nos dimos cuenta también que estábamos a años luz también de que pueda llegar a suceder, digamos, en todos los niveles y demás, porque o que todos podamos acceder. Eso por otro lado, digamos, porque sí, a algunos nos pasó que... Ahí, por ejemplo, serían quizás políticas de inclusión digital, ¿no? Claro, porque a algunos nos pasó que habían días que no teníamos acceso, o por ejemplo nosotros acá en Cutralcó hay dos redes nada más que podemos llegar a acceder y son carísimas. Una es Copelco y es carísima, y también otra es otra empresa que es muy bajo el internet, es lento. Es como que hay muchas cuestiones a partir de esto, ¿no?
como que hay muchas cosas Pero también yo para... eso lo puedo leer como parte de una política también que lleva de alguna manera a lo que, ¿se acuerdan? No sé si lo leyeron, el artículo de Stephen Boll de las modalidades de privatización, ¿no? Y cómo las empresas, porque acá quienes están entonces ahora definiendo de alguna manera o tienen un papel fundamental en estos procesos de inclusión digital y el derecho a la educación. Y todas las empresas proveedoras de servicios, ¿no? Claro. Entonces ahí tenía otra beta, digo, ves que no es tan... Incluso también las carreras terciarias, generalmente estas que son todas online, es privado, porque tampoco es que tenemos acceso a, no sé, siglo XXI, sí, o UCES o facultades que son online o que podemos llegar a poder a adquirir de otra forma, digamos, que no sea presencial y son privadas, digamos. Tenés que tener para poder pagarte esas facultades. Bueno, pudieron ver cómo es mucho más complejo que rápido la idea, digamos, sí, bueno. Es como que entonces hay que empezar a abrir. Hay como todo un trabajo primero que es lo que más lleva tiempo, que es esto, ¿no? Como la delimitación del problema y de la política, ¿no? Para después entonces leer y buscar las fuentes y ver los datos, pero primero tiene que ver con esto, ¿no? Y que eso, por eso que en general tiene una ventaja este trabajo si es grupal, ¿no? Porque este diálogo, digamos, donde uno va viendo esa limitación del problema, etcétera, digamos, cuando uno lo va hablando se va dando cuenta, pero eso tiene que estar con un otro, generalmente tiene como más fortaleza, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. No, está bien. Silvana, ¿vos querías decir algo? Sí, ¿hasta cuántos integrantes? Hasta 3. Si es grupal. Lean bien el trabajo. Sí, y hay alguien que, bueno, no, después en el grupo pregunto, si alguien trabajó así en formación docente y eso. Bien, Silvana. ¿Susi? ¿Querías decir algo? Hola. Bien, está bien. Está bien. Bien. Está bien. Sí, por eso, bueno, cualquier cosa van escribiendo los avances, no se larguen a terminar el trabajo y después que ver, digamos, sino que traten de ir preguntando a ver si más o menos está, digamos, ¿no? Sobre todo en esta primer parte hasta que arranquen como con la focalización de la política, ¿no? Profe, ¿vamos preguntando en el grupo de WhatsApp o lo hacemos por como mail? Quieran, o personalmente por mi WhatsApp, o por el grupo, qué sé yo, no sé, como quieran. Ustedes saben que me escriben personalmente, no tengo drama. Perfecto. Por lo menos hasta delimitar Hasta delimitar, claro. Después ya arrancan solos, digamos, en el sentido, digamos, de la búsqueda bibliográfica, de la búsqueda de fuente, todo eso, si tienen que hacer entrevistas, qué sé yo. Pero por lo menos hasta focalizar, si yo prefiero, me quedo más tranquila si van preguntando, tanto a Guido como a mí, digamos, ¿no? Bien, pues yo me había traído también, me había anotado 3 o 4 ahí, como... ¿Querés socializarlos, María Inés? ¿Querés socializar? Uno era, o sea, yo pensando en esto de lo que ocurrió durante toda la pandemia, que era planificar para la virtualidad, o sea, que pensando en los docentes, ¿no? Pero ahí no sé, después no sabía hacia dónde ir. Después, yo voy a decir lo que yo me había anotado. Lo otro era la evaluación en tiempos de pandemia y el otro era acreditar o evaluar en virtualidad. Sí, que es parecido al segundo, ¿o no? Claro, pero bueno... O sea, acreditar o evaluar, ahí ya estás como también, ¿no? Prejuzgando de alguna manera, pero por eso digo que sería más pertinente, quizás más vinculado al segundo, las políticas de evaluación, pero ahí también tenés que darle como una segunda vuelta de tuerca, digamos, porque esas políticas de evaluación
más vinculado, digamos, ¿a qué? ¿No? Si al derecho a la educación, si a esta cuestión de el tipo de aprendizaje, si a los dispositivos, si al trabajo docente, si a cómo reconfigura el trabajo docente, ¿no? O sea, también hay que ver desde dónde eso. Y después, por ejemplo, y este otro que había dicho, planificar para la virtualidad ese, por ejemplo, que está más... No, ahí para mí lo que querés ir tiene que ver más con políticas, digamos, vinculadas a la redefinición, a los sentidos del trabajo docente en tiempos de pandemia, me parece. No sé bien, Sí, a veces también falta como más delimitación, pero no tendría que ver con planificar, sino con políticas digamos, de trabajo docente, pero que le falta también como todavía un poco más de algo que lo termine de delimitar mejor, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Bueno, sí. Por eso digo, vayan como pensando, me van escribiendo y lo vamos como mirando juntas a ver si... Profe, igual de todas maneras, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para la entrega? Es ahora, antes del próximo encuentro. La entrega ahí está, digamos, planificado por lo menos para el 30. No se puede extender mucho más allá de cuando nos exigen, todavía yo no sé cuándo nos exigen la entrega de los cursados, pero suele ser como unos días, 2 o 3 días después de que termina el cursado, que creo que es el 4, debe ser el 7, porque la idea es que entreguemos los cursados para que puedan anotarse en las primeras mesas. Bueno, silencio. Nos quedamos mudas. Sí, dijo final, nos quedamos mudas. Sí, es que sí, sabemos que es poco tiempo. Pero bueno, no tenemos, digamos, más, no nos queda mucho más porque tenemos que entregar los listados cursados. La idea es que estos tengan esta acreditación antes de que... Profe, el caminito sería algo así como, por ejemplo, un posible tema. Esto no lo he compartido con mi compañera porque de acuerdo a lo que he escuchado es como, puede ser otro, pero es para no equivocarme. Políticas de formación docente. Yo vi una diferencia con el kirchnerismo y con el macrismo porque yo estaba en Info y yo estaba haciendo postítulos y de repente se cortó de la noche a la mañana y de repente los módulos que estábamos estudiando nos dieron así tic, 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 y tuve que viajar a Zapala a rendir el final y teníamos otras proyecciones más para ¿Eso pareció lo que plantea Silvana, no? Ah, no la escuché, Silvana. Yo estaba como tutora, ¿vos estabas como estudiante? Yo estaba como estudiante, sí, yo hice el postítulo. Claro, en el caso de ellos les cortan y se quedan sin poder finalizar. En el caso de los tutores nos quedamos sin laburo. Claro, o sea, nosotros pudimos... Pero está bueno que... porque las dos sufrimos una vulnerabilidad de derechos. Sí, está bien, pero ojo que no intenta hacer un estudio de un caso, digamos, como tan involucrado. Sí, ya sé. Sino de política. Sí, para mí va a ser la primera vez porque es difícil, es compleja la lógica que hay que hacer porque uno está más acostumbrado a hacer monografía como máximo, ¿no? O sea, analizar políticas. Ponele que sea este u otro tema y ahí yo tengo que buscar fuentes, ¿verdad? E información acerca de este tema. Obvio, claro, sí, fuentes estadísticas, no sé, depende, digamos, cómo sea el problema, fuentes estadísticas, legales, teóricas, ¿no? Sobre los distintos conceptos que se utilizan ahí. Bien. ¿Y después hay que terminar con alguna conclusión? Sí, fíjense ahí que está toda la estructura, lean bien el trabajo, primero antes de empezar con las preguntas. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, si les parece, dejamos acá. Bien. Y las dejo ahí como pensando. Sí. Nos quedamos repensando. Vamos a tener que empezar ya si queremos llegar para el 30. Sí. Lean por ahí quizás, digamos, una vez que más o menos empiecen como a leer algunos artículos en el Google académico que más o menos les orienten a definir mejor, también eso ayuda. Así como a la pasada, no es que se lean todos los artículos, no, digo, más o menos como para ver
cómo nombrar, cómo... Ujú. Qué bueno. Bien. Bueno, nos no estaremos sé, hablando. a través de- Gracias. Gracias. Chao, Chao, que estén chicas. bien. Chao, chao. Chau, chau.